Bendiciones, gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por sus oraciones y su asistencia. Para nosotros siempre es una bendición, un gozo poder adorar con ustedes y también juntamente recibir palabra del Señor. Bueno, estamos en una serie titulada ¿Cómo disfrutar el resto de tu vida? En la vida hay dos grupos de personas. Uno se puede describir como un grupo que está pasando por la vida. No necesariamente le sacan provecho, no la están disfrutando, sino que van pasando. Viven su rutina. Se levantan en la mañana, se van al trabajo, regresan en la tarde, cenan, comen, duermen y el siguiente día es la misma rutina. Se podría decir que estas personas van vagando por la vida, preguntándose, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué es el significado? ¿Qué es la vida? Uno también podría decir que hay aquellos que trabajan y se dedican al trabajo, se dedican a sus metas, se dedican a acumular muchos bienes, mucho dinero y les va bien. Y hay mucha gente que logran sus sueños, logran sus metas, llegan a un punto donde tienen muchas riquezas. Pero eso no necesariamente quiere decir que viven vidas ricas. No, el que vive rico no se rige por el dinero. Rico es aquel quien ha descubierto y ha encontrado cómo vivir la vida con gozo. Cómo encontrar cumplimiento en la vida sin tener que depender de circunstancias o cosas materiales. Yo conozco a personas que no tienen mucho, pero cada vez que los veo, que platico con ellos, comemos algo juntos, ellos están disfrutando de la vida. Para ellos, cada momento es una bendición. Y se expresan ese agradecimiento en la manera en que se expresan, en la manera que se conducen, en la manera que ellos se comportan. Es algo increíble. Y lo bueno para nosotros los cristianos es que nosotros tenemos ya todo el motivo y toda la razón para sacarle el provecho máximo a la vida. Y es porque Cristo nos ofrece la vida abundante. Jesús mismo dijo en Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta vida de abundancia que Cristo promete es una vida de gozo genuino. Es un gozo auténtico que no depende de circunstancias. Y ese fue el deseo de Cristo para todos sus discípulos y todos sus seguidores, que vivamos vidas de gozo auténtico y abundante. Ahora, Cristo mismo sabía que el gozo que Él ofrecía era un gozo distinto, algo que este mundo solo jamás podría ofrecer. Por eso dice Él en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, este gozo auténtico y genuino no proviene del mundo, sino que proviene de Dios mismo. Esto quiere decir que para nosotros los que seguimos a Cristo, tenemos la potencial de experimentar la llenura de este gozo completo. Ahora, si es cierto, si esto es verdad, ¿por qué entonces hay personas, hay cristianos que no viven con ese gozo, que no están disfrutando de la vida? Y es por eso que en esta serie vamos a aprender bíblicamente cómo nosotros como hijos de Dios podemos disfrutar el resto de nuestras vidas. Cómo vamos a poder disfrutar y vivir con gozo cada día a pesar de las circunstancias imperfectas, a pesar de personas desconsideradas, a pesar de resultados inconsistentes y de afanes innumerables. La respuesta la encontramos en
Filipenses. En esta carta corta, el apóstol Pablo nos enseña cómo disfrutar el resto de nuestras vidas. Y él nos revela en estas páginas 3 elementos que forman las bases que nos van a enseñar cómo disfrutar nuestras vidas. En primer lugar, Filipenses revela la mente de gozo, porque 19 veces en esta carta Pablo hace alusión al gozo, regocijo o al hecho de uno gozarse 19 veces. Y lo interesante de todo esto es cómo Pablo, aún a pesar de sus circunstancias personales, en el momento que Pablo escribe esta carta, él estaba prisionero y estaba esperando el tribunal que iba a determinar si iba a perder su vida o iba a perder su libertad. Y sin embargo, Pablo expresa y demuestra cómo vivir con este gozo. Y nos recuerda aquí, porque 15 veces Pablo hace alusión a la palabra mente o la palabra pensar. ¿Por qué? Porque el gozo del cristiano depende de la manera que el creyente piensa, de lo que uno cree y lo que uno está pensando. Uno podría decirlo de esta manera, que la perspectiva de uno es lo que determina el resultado. Proverbios 23:7 nos los dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Lo que uno piensa, uno llega a ser. En segundo lugar, encontramos en este libro, en esta carta a los Filipenses, el modelo del gozo. El modelo del gozo. Y Pablo mismo lo demuestra. Usando a su testimonio propio y personal, él nos enseña cómo uno puede encontrar ese gozo abundante, ese gozo lleno que Cristo nos ofrece a pesar de nuestras circunstancias adversas. Y cómo Pablo pudo animar a otros creyentes a vivir con ese gozo genuino a pesar de sus circunstancias adversas. Ahora, hay un tercer elemento que encontramos en esta carta. Es interesante porque entre todas las cartas que Pablo escribe, esta es la más personal. Y Pablo menciona su experiencia personal, y lo que aprendemos de Pablo es que era una persona de carácter que tenía un gozo inconquistable a pesar de sus circunstancias intolerables. Pero miren, también encontramos en Filipenses el maestro del gozo. Esta carta revela el maestro del gozo. ¿Y quién es él? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que nos da ese gozo, es el que nos da el motivo de sentir gozo, es la fuente de nuestro gozo. Cristo conocía el gozo, Cristo es el gozo. Y es por eso que Cristo es quien le enseña a Pablo cómo vivir con gozo en un mundo escaso de gozo. Y encontramos cómo él pudo aprender de Cristo, y de esta manera Pablo puede enseñar a los filipenses y por extensión a nosotros. Miren lo que Cristo escribió en Mateo 16:25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué dice esto? Porque uno de los descubrimientos que vamos a hacer en esta serie de mensajes es que muchas veces los que están más cerca al sufrimiento son los que descubren el gozo genuino y auténtico. Y el gozo no proviene de lo que uno acumula, de lo que uno tiene, de las cosas materiales, sino el que tiene un propósito mucho más grande y amplio que sus propias metas y sus propios triunfos. Miren, esta serie va a ser algo súper interesante. Espero que nos ayude, porque en esto vamos a aprender cómo disfrutar el resto de nuestras vidas. Y lo que sí quiero decirles es lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Él dijo,
estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si nosotros vamos a tener gozo en este mundo, a pesar de todas nuestras circunstancias, así como Cristo lo dijo, Él ya nos dio el motivo, Él ya nos dio la entrada, es cuestión de nosotros tomar ese gozo que Él nos ofrece. Bueno, esto nos trae al primer paso de cómo disfrutar el resto de nuestras vidas. Y encontramos este primer paso en el versículo 3, en Filipenses 1:3, en donde Pablo escribe, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Miren, esta jornada de gozo, este camino de gozo, a lo largo de las páginas de Filipenses, comienza con cómo disfrutar de las personas que te rodean. Si tú quieres disfrutar el resto de tu vida, vas a tener que aprender cómo disfrutar de las personas en tu vida. Vas a tener que aprender cómo disfrutar de las personas que te rodean. Porque esto es lo que sé de la vida. Si tus relaciones aquí en la vida están mal, tu vida va a estar mal. Si tus relaciones están tensas, la vida va a ser difícil. Porque miren, es posible que otras personas te roben el gozo si tú lo permites. Alguien una vez dijo que la iglesia sería mucho mejor si no fuera por la gente. ¿Por qué? Porque la gente es problemática. Y nosotros tenemos que vivir con gente, tenemos que trabajar con gente, tenemos que adorar con gente, tenemos que salir con gente. Pero alguien una vez dijo, no hay impacto sin tener contacto. Y si nosotros queremos impactar el mundo para Cristo, necesitamos tener contacto con ellos. Miren, Jesús es el modelo ultimado de ello. Jesús no pasó sus días en un templo. Él estuvo rodeado siempre. Él buscó la multitud. Él estaba teniendo contacto porque él sabía que para poder impactar tenía que tener contacto con otros. Miren, una pregunta para ustedes. ¿Tú disfrutas de las personas que te rodean? ¿Disfrutas de tu esposo o de tu esposa, hermano? ¿Disfrutas de las personas en tu familia? ¿Disfrutas tú de tus compañeros de trabajo? Porque lo que he descubierto es esto. La mayoría de la gente no disfruta de las personas en su vida. Los aguantan, los toleran, pero no los disfrutan. ¿Qué quiere decir disfrutar de otros? En el comienzo de su carta a los Filipenses, Pablo nos ofrece algunos principios prácticos para que nosotros podamos disfrutar de aquellas personas que nos rodean. Él sabía que si los creyentes iban a disfrutar de su vida, ellos tendrían que disfrutar de las personas que los rodeaban. Y nos ofrece algunos principios. Y comienza diciéndonos, sé agradecido por el bien de otros. Sé agradecido por el bien de otros. Miren lo que dice en Filipenses 1:3. En Filipenses 1:3 Pablo escribe, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo está diciendo, me gusta recordar las cosas buenas de otras personas. En otras palabras, me enfoco en los tiempos buenos que tuvimos, me enfoco en las experiencias positivas que vivimos. Ahora, seguramente Pablo también recordaba lo que le pasó cuando él comenzó esa iglesia en Filipo. Es más, él lo menciona a lo largo de esta carta a los Filipenses acerca de su experiencia en plantar esa iglesia. Pero si quieres profundizarte en eso, lee Hechos capítulo 16. Ahí en ese capítulo, el doctor Lucas, quien escribe este libro,
nos ofrece un recuento del tiempo que Pablo plantó esta iglesia en Filipo. Y no fue una experiencia suave ni fácil. Miren, cuando Pablo entraba a un pueblo nuevo, lo primero que hacía es buscaba una sinagoga. Él siempre empezaba predicando a los judíos. Siendo él un judío, empezaba con ellos primero. Aparentemente, él no encuentra una sinagoga aquí en Filipo. Entonces, él termina en las afueras de Filipo. Y Filipo era una colonia romana que estaba habitada de personas que eran ciudadanos romanos. Era una comunidad de los retirados, de ciudadanos de dinero, se puede decir, que estaban en el mar Mediterráneo. Entonces, él se va hacia las afueras de la ciudad y allí se encuentra con una mujer llamada Lidia. Lidia era una empresaria, una mujer de negocios. Lidia llega a ser la primer cristiana, no solamente en Filipo, sino en toda Europa. Esa fue la primera persona que Pablo trae a los pies de Cristo. Algunos días después se topa Pablo con una joven esclava y esta los empieza a seguir a Pablo y a Silas, su compañero. Entonces ella empieza a interrumpir la obra, empieza a interrumpir el trabajo de Pablo y Silas. Entonces estos, con el poder de Dios, la libran de este demonio que la estaba poseyendo, pero las autoridades y el que manejaba a esta esclava se enoja, lo denuncia con las autoridades y luego los meten a la cárcel por alterar el orden público. En otras palabras, por perturbar la paz. Y terminan Pablo y Silas en la cárcel. Y ahí es donde los encontramos orando y cantando alabanzas a Dios en la cárcel, cuando de repente se deja venir un gran terremoto. Y ahí es donde, y así es como el carcelero de Filipo viene a los pies de Cristo. Ahora, muchos de ustedes conocen esos relatos. Así fue la experiencia. No fue nada fácil, no fue nada suave. Pero noten cómo Pablo no menciona nada de eso, sino que está diciendo, le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En otras palabras, está diciendo, todo eso que sufrió, todo lo que tuvo que padecer, valió la pena, porque estos vinieron a los pies de Cristo. Y ahora esta iglesia permaneció. Pablo plantó esta iglesia y la empezó en Filipo con una mujer de negocios, una joven que había sido una esclava y con un carcelero. Se podría decir que él comenzó esta congregación con una judía de dinero, con una joven que estaba poseída por un demonio y por una persona que adoraba el gobierno y el emperador romano. Y miren, fue con este grupo que Pablo comienza esta iglesia ahí en Filipo. Entonces cuando Pablo escribe, le doy gracias a Dios, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cuando él escribe eso, él no está recordando un paseo en la playa, no está recordando memorias de un crucero en el mar Mediterráneo. No. También tuvo malas experiencias, no todas fueron agradables, pero él, en vez de enfocarse en los recuerdos malos y dolorosos, él se enfocó en las personas y el bien que Dios hizo en ellos. En otras palabras, él no se enfocó en las manchas del pasado, sino que se enfocó en las personas del presente. Y hay aquí unos principios que usted y yo podemos recordar. Porque si Pablo pudo hacer esto, nosotros también. Y aquí está el primer principio. El primer principio para disfrutar, no simplemente tolerar, para disfrutar de aquellos que nos rodean. El primer principio, recuerda lo mejor, olvida lo demás. Recuerda lo mejor, olvida lo demás. Quizás has sido ofendido por un ser querido.
por un hermano o hermana en la iglesia, por un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Has sido ofendido y tú no has podido perdonarlo. Y eso ha afectado tu relación no solamente con esa persona, sino con otros también. Y tú has escogido enfocarte en esas manchas, en esas ofensas. Yo no estoy diciendo que debes de ignorar lo que alguien ha hecho. No te estoy diciendo que debes reprimir recuerdos dolorosos. Tampoco te estoy diciendo que debes excusar acciones malas, pecaminosas que otros han hecho. Pero si tú quieres avanzar en tu vida, si tú quieres salir del pasado, si tú quieres no ser afectado por algo que alguien dijo o hizo en tu vida, en algún punto tienes que decidir enfocarte en las cosas buenas de la gente y no en las cosas malas. Es muy común escuchar a esposas, por ejemplo, decir de su esposo, es un buen hombre, pero... O los esposos decir, es una buena esposa, pero... Cada vez que escucho la palabra pero, pone el énfasis en lo negativo. Porque la palabra pero siempre enfatiza lo que sigue. Una persona dijo esto, nada alguien dice antes de la palabra pero significa algo. Interesante, ¿no? Porque la palabra pero siempre pone el énfasis en lo que sigue. Dicen, es un buen maestro, pero, es un buen trabajo, pero, es un buen supervisor, pero, tiene una buena personalidad, pero, vivimos en una casa bonita, pero, me gusta mi carro, pero, la palabra pero es una palabra que siempre se enfoca en lo negativo. Ahora Pablo pudo haber dicho, le doy gracias a Dios cada vez que te recuerdo, pero quiero decirte algo, yo no aprecio cómo me enviaron a la cárcel. No, en vez de decir eso, en vez de decir pero, Pablo recordó lo mejor y olvidó lo demás. Pablo decidió recordar lo mejor en ellos, recordar lo mejor de esa experiencia y olvidar lo demás. Aquí encontramos una segunda cosa que aprendemos a hacer de cómo disfrutar de otros en nuestra vida. Aquí viene el otro principio. Practica la oración positiva. Ora por ellos. Ora por las personas en tu vida. Ora por los que te rodean, pero no simplemente ores por ellos. Es fácil decir, Dios, oro por tal y tal, oro por fulano, oro por fulana, o Dios bendice a fulano, Dios bendice a fulana. Eso es fácil. Pero vemos aquí cómo Pablo se profundiza en sus oraciones por estos hermanos en Cristo. Miren lo que dice en el versículo 4, Filipenses 1:4. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él no solamente oraba por ellos, él oraba con gozo, es decir, con entusiasmo, con deseo, con ganas. Pablo oraba con ellos con entusiasmo, dice, con gozo. Algunos quizás se enfocan en el poder de pensar positivamente, pero lo que vemos aquí es algo aún más poderoso, más impactante. Y eso es el poder de orar positivamente por otros. Hay gente que va a resistir tu consejo. La gente puede rechazar tus consejos. Pueden descartar tus sugerencias. Pero en contra de tus oraciones no tienen poder. Porque la oración es lo más poderoso que tú puedes ofrecerle a alguien. Así que llegamos al principio número 2 de cómo disfrutar de otros en nuestras vidas.
la mejor y la manera más rápida de cambiar una relación con otra persona, una relación mala que se convierta en una relación buena. Si tú quieres que esta relación cambie, tienes que empezar a darle gracias a Dios por otros. Darle gracias a Dios por esas personas. Mira, cuando tú oras por alguien positivamente, dos cosas pasan. En primer lugar, cambia tu actitud acerca de ellos. En segundo lugar, cambia la actitud de ellos hacia ti. Si empezamos a orar por otros, el clima de nuestra relación con ellos se va a mejorar. Así que cuando tú le dices a alguien, voy a orar por ti, ¿por qué oras por ellos? Que Dios los bendiga, que Dios les ayude. Eso es algo es algo que no se entiende, es tan general que no se entiende. Nadie puede celebrar una victoria tan general. Nada es más dinámico hasta que no llegue a ser algo específico. Y Pablo nos ofrece algunos consejos de cómo orar por ellos positivamente. En primer lugar, en el versículo 9 dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, Pablo ora para que ellos crezcan y maduren en amor. Ora que ellos crezcan y maduren en amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste eso por alguien? Que ellos crezcan y maduren en amor. Ahora, ponte a pensar por un momento, si los que te rodean crecen en amor y maduran en amor, ¿cómo crees que eso te va a afectar a ti? Si alguien que te rodea no expresa su amor, no ha madurado en su amor hacia otros, eso te puede beneficiar a ti también. Segundo lugar, versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Pablo también ora para que ellos tomen decisiones sabias. Dice, para que aprobéis lo mejor. Ora que ellos tomen decisiones sabias. Ponte a pensar, si aquellos que te rodean en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, si ellos toman decisiones sabias, ¿cómo va a afectar sus vidas y cómo te va a afectar a ti? ¿Cuántos de ustedes no desean que sus hijos, por ejemplo, tomen decisiones sabias? O que su esposo o su esposa tome decisiones sabias. Miren cómo todo esto, al fin del día, te va a traer beneficio a ti. Mira número 3, el versículo 10. Dice Pablo, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora él ora que ellos hagan lo correcto en los ojos de Dios. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, que cuando lleguen delante de Dios, puedan decir que vivieron sus vidas en una manera que trajeron honra y gloria a Él. En el versículo 11 dice Pablo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Él ora para que vivan por la gloria de Dios. Que vivan por la gloria de Dios. Miren, esto es importantísimo que reconozcamos. Pablo comienza su oración orando por amor. ¿Por qué? Porque si nuestras vidas están centradas en amor, todo lo demás va a caer en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esto es una idea que es única en el cristianismo. Nadie ha acreditado a dioses paganos por amor o por ser amorosos. Es nuestro Dios, es Dios quien es amor. Pero la esencia misma de Dios es amor. Y lo más importante que Él quiere que aprendamos en esta vida presente es cómo amar. Es por eso que el fundamento de cada mandamiento de Cristo es este. En Juan 13, del 34 al 35. Juan 13, 34 al 35 dice Jesús en Juan 13, del 34 al 35. Esto es algo importantísimo que siempre debemos de tener en mente, porque hasta que no lo entendamos y no lo aprendamos, vamos a estar sufriendo, mis hermanos queridos. Tenemos nosotros siempre que tener en mente la razón de buscar el mandamiento de Cristo es de vivir con Él. Dice, un mandamiento nuevo te doy,
que se amen los unos a los otros. Hermanos, hermanas, es importantísimo que reconozcamos que si queremos disfrutar de la vida, tenemos que empezar aprendiendo cómo disfrutar de otros en nuestra vida, aquellos que nos rodean. Si quieres que tu vida sea una vida de paz, que disfrutes, que goces, tienes que aprender cómo vivir con otras personas. Si no, tu vida va a ser una bola de problemas. Pero mira cómo Pablo, a pesar de sus circunstancias, a pesar de todo lo que él pasó, cómo él aprende a vivir en paz, en gozo, y ahora cómo él les enseña a sus hermanos y hermanas allá en Filipo. Vamos a retomar este tema y vamos a continuar la siguiente semana con este mensaje, que es el primer paso para disfrutar el resto de nuestras vidas, es aprender a disfrutar de otros en nuestra vida. Entre hoy y el siguiente mensaje, lo que me gustaría animarles es que tomen un inventario, hagan un accesorio de todas las relaciones en tu vida. Piensa en las relaciones que tienes con tus familiares, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, tus hermanos, hermanas en Cristo, tus vecinos. Y piensa, ¿cómo están? ¿Qué es la condición de esas relaciones? ¿Están bien o están mal? ¿Y cómo estas relaciones que no están bien afectan tu vida? ¿Cómo roban tu gozo? Roban tu paz. Y medita cómo Dios puede ayudarte a ti a mejorar esas relaciones para que tú puedas disfrutar de esas personas y de esa manera disfrutar de la vida. Oremos. Te damos, Dios, gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos hoy que podemos nosotros disfrutar el resto de nuestras vidas, comenzando disfrutando de aquellos que nos rodean. En particular, oro por aquellos que están viendo que están en relaciones que necesitan ayuda, quizás relaciones malas que les roba la paz, les roba el gozo. Este mensaje es para ayudarnos a manejar esas relaciones, porque lo que sabemos es que si queremos disfrutar de la vida, tenemos que aprender a disfrutar de aquellos que nos rodean. Así que Dios, gracias por este mensaje, gracias por enseñarnos, y mi oración es que sigamos nosotros aprendiendo y hacer los cambios necesarios para hacer lo que hizo Pablo. Y es recordar lo mejor, olvidar lo demás y orar positivamente por aquellos en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente.